Gracias. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras senadoras, compañeros senadores, el día de hoy vamos a votar este dictamen sobre educación inclusiva que hemos analizado y discutido previamente en la Comisión de Educación y en relación con el cual expreso desde este momento mi voto a favor, por considerar que contribuye de manera sustantiva a la equidad, calidad y pertenencia del derecho a la educación. Se trata en principio de un proyecto legislativo construido con aportaciones de una larga lista de iniciativas de todos los grupos parlamentarios, quienes, preocupados por su educación para todos, por una educación para todos, ha presentado modificaciones a la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva. Un antecedente importante en la construcción del presente proyecto de decreto ha sido las aportaciones recibidas durante el proceso de consulta y diálogo para la armonización de la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, convocado por el Senado de la República y en el que participaron activamente diversas organizaciones de la sociedad civil de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En este proceso de diálogo con los actores más calificados en el tema de la educación inclusiva, se hizo presente la realidad incuestionable del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos el de la educación inclusiva, así como el compromiso de los legisladores mexicanos para seguir incorporando los nuevos paradigmas internacionales a nuestro marco jurídico constitucional y legal, con la idea de hacer efectivos los derechos fundamentales de este importante sector de la población. Por eso es que con este dictamen se busca darle certeza jurídica a la educación especial y a quienes se caracterizan por sus aptitudes sobresalientes, mediante la reforma al artículo 8 de la Ley General de Educación, que propone agregar los principios de inclusión y la no discriminación, así como la obligación de fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural, de forma que nuestras instituciones del sistema educativo nacional impartan al servicio educativo de manera que permita al educando su plena inclusión y participación en la sociedad. Compañeras y compañeros senadores, nos encontramos en el inicio de la transición hacia un nuevo perfil del sistema educativo, que demanda con urgencia un nuevo modelo educativo nacional. Una transición que todavía no le asegura a la sociedad mexicana los mejores resultados y los mayores beneficios en la educación y que por lo mismo requiere de mayores esfuerzos de todos los actores del sistema para garantizar una educación de mayor calidad, pero sobre todo de mayor inclusión. Es necesario avanzar con mucha sensibilidad y compromiso para hacer realidad la premisa de la educación para todos, y esta reforma es un gran paso para la construcción de un modelo educativo incluyente, pero he de reconocer que falta impulsar una reforma que también obliga a utilizar un lenguaje inclusivo, instrumentos didácticos y pedagógicos pertinentes y conceptos y palabras que denoten principios de no discriminación y de igualdad, como ya lo establecen las normas y protocolos internacionales en la materia. Debemos reconocer también que en México, pese a todos los esfuerzos realizados en los últimos años, no se ha logrado revertir las profundas desigualdades, desventajas e inequidades que afectan a miles de estudiantes en sus situaciones escolares complicadas, incluso antes de su llegada a las aulas. Muchos de esos estudiantes provienen de zonas rurales o son parte de comunidades indígenas o incluso urbano marginadas y padecen de pobreza, aislamiento, exclusión por su condición personal o inequidades y desigualdades sociales, culturales y económicas que se pueden verificar en los indicadores educativos, teniendo su fase más aguda en la secundaria y en la preparatoria. Hacen falta diagnósticos más precisos sobre las brechas de desigualdad y exclusión, más información sobre los estudiantes con discapacidad, que son los más excluidos de los excluidos en la educación, sobre todo aquellos con discapacidades más severas o con discapacidades múltiples. La elaboración precisa de esos diagnósticos harán más fácil para legisladores y administradores educativos la planeación, diseño e implementación de políticas públicas en la materia para atender integralmente la desigualdad y garantizar la inclusión educativa
de miles de alumnos que se encuentran en esta situación. La exclusión educativa es un fenómeno múltiple, donde concurren múltiples factores que muchas veces se potencian entre sí, generando situaciones más graves aún. Por ejemplo, los estudiantes con discapacidad que pertenecen a comunidades indígenas y que viven en zonas rurales presentan también los índices más altos de pobreza y por lo tanto les es más difícil su acceso a la educación. Muchos de ellos están casi condenados a no concluir la educación primaria y secundaria. Esto genera nuevos desafíos para avanzar hacia una política educativa plenamente incluyente, con acciones también múltiples y articuladas entre sí, que puedan combatir de forma eficiente la exclusión educativa en todos los grupos de la población, particularmente entre las personas con discapacidad. Por eso, lo digo con plena convicción, la inclusión educativa es y seguirá siendo uno de los grandes desafíos en el debate del modelo educativo que está pendiente de realizar en todo el país. Los convoco respetuosamente a que directamente desde este Senado de la República asumamos como urgente la tarea de impulsar en todo el país un gran debate por la educación, que tenga como fin la construcción social de un nuevo modelo educativo y que, entre otros ejes transversales y prioritarios para el sistema educativo, aborde con mayor profundidad los nuevos paradigmas de la educación inclusiva para México. Muchas gracias por su atención.